En este vídeo vamos a ver cómo se calcularían los cash flows de acuerdo a la información que nos viene en el apartado 7 del ejercicio de cremoso, del de los helados. Aquí hay unas pequeñas inconsistencias. Esto está hecho así para que el examen no sea tan sumamente largo, ¿de acuerdo? Entonces ya te adelanto dónde están las inconsistencias. Por un lado nos piden una inversión de 3 años, pero por otro lado resulta que tenemos un préstamo de 4 y además nos dicen que la inversión se va a amortizar en 10 años, ¿de acuerdo? Entonces esto genera un pequeño caos en cuanto a la cantidad de años que dura la inversión realmente y el tiempo en el que se amortiza. Es decir, estamos haciendo una inversión de 3 años pero se amortiza en 10. Tendría que ser 10 años. Pero de cara a reducir el examen y de cara a que esto no sea tan sumamente largo, se ha ajustado a 3 años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esos 3 años ni siquiera termina de devolverse el préstamo. Si te fijas en pantalla, el cuadro del préstamo ya está hecho. Está hecho porque este es el mismo préstamo que se ha pedido en el primer apartado para poder hacer la tabla de pago, gasto y coste. Como ya se hizo ahí el préstamo, no es necesario volver a repetir la tabla ahora, simplemente se copia y se pega la tabla que ya teníamos. O de cara al examen, ni siquiera eso, simplemente hacer referencia a que lo sacas de la tabla del préstamo que había rellenado previamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería necesario volver a repetir todo este proceso. Vamos entonces con las variables que formarían parte de los cash flow. Vamos a empezar calculando lo que sería nuestro desembolso inicial. Nos dice que el valor total de la inversión es de 210.000 euros y se ha financiado con un préstamo de 60 y una subvención de 20.000. Bueno, pues calculamos nuestro desembolso inicial, que sería el valor total de la inversión menos el préstamo menos la subvención. Este es el importe que vamos a poner como desembolso inicial en el año 0 y también es el importe que vamos a poner como cash flow del año 0. Acuérdate que este cash flow siempre tiene signo negativo. Esto es un dinero que sale de la empresa, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Más información que necesitamos trabajar ahora. El valor residual. Nos dice que la inversión tiene un valor residual de 3.000 euros. Pues vamos a colocar nuestros 3.000 euros en el año 3, ¿de acuerdo? Que es el último que vamos a hacer la tabla. Y vamos a buscar ahora los datos para poder calcular los ingresos y gastos. Nos dice que se podría producir y vender 100.000 helados a un precio de 3. Bueno, pues 100.000 por 3 serían nuestros ingresos todos los años y los gastos de producción serían del 20%. Pues el 20% de 300.000 serían nuestros gastos todos los años. Aquí tenemos que añadir ahora dos variables, por un lado la amortización y por otro lado los intereses. Respecto a la amortización, dado que esta inversión es la misma que teníamos arriba, ¿de acuerdo? Vamos a buscar esa amortización que hemos colocado en la tabla de pago, gasto y coste. Entonces vamos a subir a esta tabla y aquí en la amortización legal, la de pago, gasto y coste, ¿de acuerdo? Es donde tenemos 9.550 como amortización legal. Fíjate que esta amortización viene de una cosa que hemos comprado que su base amortizable eran 57.000, otra cosa que hemos comprado que su base amortizable eran 120.000, o sea que tenemos que coger la amortización legal que hemos utilizado en esta tabla, es la que vamos a trasladar ahora a la tabla de los cash flows para poder calcular, perdón, me pongo aquí en el centro, para poder calcular nuestros cash flows correspondientes. Bien. Entonces, ahí tendríamos esta amortización de 9.550. Es posible que haya gente que haga otra amortización distinta y nos diga, bueno, pues son 210.000 euros menos 3.000, ¿vale? Que nos quedarían 207.000 y se va a amortizar en 10 años. En el caso del día del examen, la gente que lo hizo así no se le penalizó, ¿de acuerdo? Pero en principio esto es una inversión que viene de lo anterior, se puede utilizar la información que habíamos calculado anteriormente. Y lo mismo para los intereses. Nosotros ya habíamos hecho una tabla con los intereses del préstamo, por lo tanto, ahora simplemente tenemos que copiar los datos de esa tabla que la he puesto aquí para que sea más cómodo, no haya que estar, como son muchas cifras, no haya que estar buscando por arriba, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos los intereses del año 1, los del año 2 y los del año 3. Con esto calculamos nuestro resultado económico, nuestro beneficio antes de impuestos, ingresos menos gastos menos amortización menos intereses para todos los años. Ahora haríamos los impuestos. El valor de los impuestos, el porcentaje de los impuestos no está aquí, pero es que nos lo han dado hace un rato cuando hemos calculado las rentabilidades. Por lo tanto, no es necesario utilizar ningún otro, simplemente cogemos el que ya teníamos de las rentabilidades, el 25%. Hacemos ahora el resultado económico menos los impuestos, esto nos da nuestro beneficio neto y ahora es el momento de volver a sumar la amortización y restar la devolución del préstamo. La amortización que tenemos que sumar es la misma que hemos colocado en la línea de arriba, ¿de acuerdo? Serían esos 9.550. Y la devolución del préstamo, la que hemos ido poniendo en nuestra tabla.
30.000 el primer año, 10.000, 10.000 y si hubiera un cuarto año serían otros 10.000, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto rellenado, solamente tenemos que hacer las operaciones para el cash flow. Beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo, tanto el año 1 como el año 2. El año 3 a esto tenemos que añadirle el valor residual, o sea que sería beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo más valor residual. Y con esto tendríamos calculados nuestros cash flows para esta inversión. Y aquí termina el vídeo. Solamente queda uno más en el que vamos a calcular tanto el valor actual neto como la tasa interna de rentabilidad.